después de resucitar. Antes de él no hacía esas cosas. Todos los milagros, todo lo que él hizo, no lo hizo desde la perspectiva, desde la posición de hijo de Dios. Lo hizo desde la posición de un hombre ungido con el Espíritu Santo. Para que no tuviera ninguna ventaja con respecto a cualquier otro ser humano. Por eso es que él dijo, las obras que yo hago, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo, lo hizo desde esa posición de un hombre ungido con el Espíritu Santo. Entonces cualquier ser humano ungido con el Espíritu Santo puede hacer lo mismo que él hizo. ¿Puede convertir el agua en vino? Sí. ¿Puede caminar sobre las aguas? Sí. ¿Puede sanar enfermos? Sí. ¿Puede perdonar pecados? Si vas a la Escritura, tienes la respuesta. ¿Alguien la sabe? ¿Puedes perdonar pecados? En la palabra dice que sí. Yo recuerdo que algunos hermanos critican a los católicos, específicamente a los sacerdotes, diciendo, ¡solo Dios puede perdonar pecados! Lee tu Biblia. A quienes perdonáis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Ahora, lo que sí es que no solamente tiene que ser un ministro para perdonar pecados, cualquiera de nosotros puede hacerlo. ¿Puede resucitar muertos? Oh, sí, claro que sí. Hay gente que lo ha entendido y lo ha hecho. Sin ir muy lejos, que el hombre con más resurrecciones médicamente certificadas ha sido el hermano Smith Wigglesworth, que tenía cerca de 30 resurrecciones. O sea, personas que los médicos dieron muertas, verificaron, algunas de ellas en hospitales, ¿no? Habían muerto en un hospital y fue el hermano, oró por ellos y regresaron. O sea, como para que no haya ningún tipo de cuestionamiento, no, de repente se estaba haciendo, no, estaban en el hospital y se habían muerto. Fueron los doctores, le tomaron el pulso, le verificaron todo y no, está muerto. Fue el hermano, oró y se levantaron. Ahora, ¿no era esto lo que hacía Jesús? Claro. Lázaro estaba bien muerto cuando Jesús lo resucitó. Bien muerto, como para que no haya dudas. No llegó a las pocas horas que murió, como en el caso de la hija de Jairo, ¿no? Que llega y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y antes que Jairo se conmueva, Jesús le habla. Con Lázaro no fue así, con Lázaro estaba bien muerto y habían pasado 4 días. Y adrede, y cuando uno va a la Escritura, te da a entender algo. Porque yo he escuchado a muchos maestros, en muchas enseñanzas que dicen, bueno, Jesús fue retrasado. Lee bien, no dice que fue retrasado, dice que Él se retrasó a propósito. Y que les dijo incluso a sus discípulos, Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Y me alegro por vosotros que estéis. O sea, como Marta y María, las hermanas de Lázaro, lo mandan a llamar cuando Lázaro se pone mal. Y Jesús se demora. A propósito. ¿Por qué? Si él iba a tiempo,
iba a obrar una sanidad. Y una sanidad es un buen milagro, está bien, ¿no? Ser sanado. Pero una resurrección como que es un poquito más espectacular, ¿no? Nuestra parte es creer. Nuestra parte no es cuestionar o decir, bueno, Dios, tienes que hacerlo de esta forma y si no es de esta manera, entenderé que no lo vas a hacer. No, nuestra parte es creer. Nuestra parte no es decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. Ahora que hay cosas más fáciles de creer que otras, sí, por supuesto. Por supuesto, es más fácil creer que me va a sanar a creer que va a resucitar. Es más sencillo. Y Jesús, entendiendo eso, por ejemplo, cuando van los 4 amigos y bajan y hacen el hueco en el techo y lo bajan a ¿no?, que era paralítico, y lo ponen allí, Jesús agarra y le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando todos están escandalizando, le dice, ¿pero qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Miren lo que la pregunta que les hace. No les dice qué es más fácil hacer. Les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Por qué? Porque puedes decir tranquilamente, sí, tus pecados te son perdonados. Y listo, nadie sabe si es así o no, porque finalmente, ¿cómo lo compruebas? ¿O cómo lo rebates? ¿No? ¿Cómo puedes decir si ocurrió o no? Pero decir levántate, toma tu lecho y anda, sí es más fácil de comprobar, pero más difícil de decir, justamente por eso. Justamente por eso. Porque es algo que fácilmente se puede comprobar si ocurrió o no. Si es verdad o no. Y es el gran problema y la gran razón por la cual muchos hijos de Dios se limitan a hablar, no se atreven a decir, a declarar. ¿Y si no pasa? ¿Y si no ocurre? ¿Y si sí? ¿Y si sí pasa? ¿Y si sí ocurre? ¿Por qué pensar en negativo? ¿Por qué pensar y si no? Mejor di, ¿y si ocurre? ¿Y si pasa? Le damos demasiada importancia a lo que otros puedan decir, negativamente, claro, en lugar de atrevernos a decir las cosas que Dios dice que digamos. Le damos más valor a la opinión de otros que la de Dios. No, hermano, no es así. ¿No es así? Si Dios dice, diga el débil fuerte soy, ¿por qué te es tan complicado decirlo? El enfermo sano soy, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no hacemos las cosas como Él nos dice que las hagamos? No para fastidiarnos, sino porque funcionan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos a su manera? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué nos cuesta? Ok, no es fácil, pero en realidad es sencillo. O sea, no es difícil. Es simplemente lees, ok, esto es lo que tengo que decir, y lo repites, nada más.
No es complicado, es sencillo. La dificultad en realidad no está en hablar, la dificultad está aquí, en pensar. ¿Y sabes qué es lo que lo hace más o menos difícil? Son palabras, son solamente palabras que tenemos que hacer salir por nuestra boca. Tenemos que mover nuestra boca, tomar el aire, que haga vibrar nuestras cuerdas vocales y listo, salgan las palabras. ¿Por qué nos cuesta tanto si es algo que hacemos todo el tiempo? ¿Por qué decir lo que Dios dice que digamos es algo tan complicado, tan pesado, tan difícil? Porque nos llenamos durante todo el día no de las palabras que Dios dice, nos llenamos de las palabras que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, lanza constantemente. ¿Qué palabras son esas? No puedo, no tengo, no lo voy a lograr. Y cuando vamos, en muchas iglesias, en lugar de usar la escritura para que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, por desgracia lo que hacen es darte todos los versículos y todos los argumentos por los cuales tú no estás listo para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Decirte todas las razones por las que tienes que esperar todavía. Por las que no puedes ir y predicar el evangelio, no puedes ir e imponerle manos a la gente, no puedes hacer eso.